Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 26 de mayo del año 2023. Y en este momento, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Usted también nos puede escuchar en la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga de manera gratuita en su teléfono celular. Y si entra usted en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a los que nos estén viendo por acá. Recibo el saludo de Pepita Sampera desde Houston. Auri Tobar está en Malta. ¡Qué bien! Doña María Alicia Sifontes, muchísimas gracias por su consecuencia. José Palma en El Tigre, en el oriente venezolano. Carlos Cuevas en Filadelfia, José Luis Palacios en Temuco, Chile, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, William Estrada está en Sunrise, aquí en Florida, también muy consecuente siempre nuestra querida Chere Ramos Graterol. Aura de Amador está en Panamá. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, y llegó el viernes y muere mayo. No falta nada para junio. Mitad de año, ¿ah? Mitad de año. Bueno, mitad de año cuando termine el 30 de junio, ¿no? Yo sé que tú eres atorada, pero no tanto, calma, no tanto. Calma, pueblo. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos los oyentes y a todo el equipo aquí en el estudio. Vino muy elegante hoy Laura. Debe tener una movida por allí preparada. En la producción informativa está Mariel Sofía Rodríguez, desde la ciudad de Madrid, o a lo mejor ya se fue a otro lado. A ver, buenos días, Mariel Sofía. Hola, buenos días desde Madrid, ya viernes, merecido descanso para todos y bueno, esperamos que el programa de hoy les guste mucho y sea de provecho para ustedes. Ojalá así sea. Jesús Carreño está en la edición y montaje y en los controles está Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. Buenos días y un buen inicio de un largo fin de semana aquí en los Estados Unidos, día festivo el lunes. Sí, señor. Daniel es fanático militante de todos los equipos de la ciudad de Miami, aunque creo que no de los Marlins. También un poquito. Sobra un poquito de amor para los Marlins, sí, también. Hay un espacio en el corazón. ¿Por qué? ¿De qué equipo eres tú fanático? Mucho del baloncesto ahorita. No, pero digo de béisbol que para... Los Marlins, sí, bueno, le sigo la localidad. Sí, muy bien, pero te iba a preguntar, era por los Heat que perdieron anoche con los Celtics. Sí, desafortunadamente el Miami Heat pierde, pero tiene dos oportunidades más. El sábado es el que le sigue, aquí en casa. Muy bien. Están en peligro Fernando Arriaza y Daniel Chapela. De esos son mis profesores, pues. No puedo. Muy bien. Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 26 de mayo, es el día de San Andrés Cagua. San Berengario de San Papol. Usted sabe que alguien se llame Berengario. Hola, Berengario. ¿Berengaria? No, peor. Bueno, pero existió Berengario y es santo. San Berengario de San Papol. San Carlos de San Antonio, o Saint Anthony. San Desiderio de Vienne, San Eleuterio, Papa, Eleuterio, sí, cómo no, felicitaciones a los Eleuterios y Eleuterias, y Santa Felicísima de Todi. Todi sin Y, Todi con I latina. Porque, bueno, de niño más de una era felicísima con Todi, ¿no?
Muy bien, en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos todavía la luna creciente en el Leo, luna para que usted reine, se imponga y para que todos le aplaudan y le reconozcan sus méritos. A las 11:05 de la noche entrará creciente en Virgo, y en Virgo va a permanecer por todo el fin de semana. La luna de Virgo es la luna para ordenar, poner cada cosa en su sitio. Es la luna, bueno, pues aprovecha el fin de semana largo para poner orden desde una gaveta, el closet, la casa, en fin. Es una buena luna también para ir al médico. Y el cuarto creciente lo tendremos mañana sábado 27. Para el día de hoy, luna creciente en Leo, y a partir de las 11:05 de la noche creciente en Virgo, sol en Géminis. Así estamos en este viernes 26 de mayo del año 2023. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, escuche usted esta historia. El 26 de mayo de 1857, en San Luis, Missouri, el afroestadounidense Dred Scott es emancipado por la familia Blow, a pesar de haber perdido un juicio contra la Corte Suprema, que legisló que Scott no podía ser ciudadano debido al color de su piel y que no podía ser liberado a pesar de haber vivido en estados donde la esclavitud estaba prohibida, ya que sería inconstitucional privar a un blanco de sus bienes, incluso cuando saliera de un estado sureño. ¿Qué tal? Eso ocurrió en 1857. Lo que puede preocuparnos es que más de uno piensa igualito a la fecha de hoy. El 26 de mayo de 1896, Nicolás II se convierte en el último zar de Rusia. El 26 de mayo de 1896, Dow Jones, el índice Dow Jones comienza con un averaje de 12 acciones industriales, y el cierre estuvo en 40.94. El 26 de mayo de 1897, el irlandés Bram Stoker publica la novela Drácula. A ver, aquí tenía el 26 de mayo de 1877 nació la gran Isadora Duncan. Y siguiendo aquí, leo que el 26 de mayo de 1910 en México, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto para crear la Universidad Nacional de México. Siguiendo en Rusia, regresando a Rusia, el 26 de mayo de 1918, Georgia y Armenia se independizan de lo que ya era la Unión Soviética, independencia que no duró. Este dato es interesante. El 26 de mayo de 1927, Henry Ford y su compañía Ford Motor Company producen el último modelo T. Fue el carro popular, el primer carro popular. El último fue el número 15 millones. Hicieron 15 millones del Ford de tablita, como le dan en esos tiempos, al menos en Venezuela. El 26 de mayo de 1906 se independiza Guyana del Reino Unido, deja de ser la Guayana británica para convertirse en Guyana. El 26 de mayo del 2005 murió Alfonso Chico Carrasquel, el gran pelotero venezolano. El 19 de julio de 1951, Carrasquelito se convirtió en el primer latinoamericano en participar en un juego de estrellas en las grandes ligas. El 26 de mayo de 1886 nació Al Jolson. El 26 de mayo de 1914 se estrenó en París la ópera El Ruiseñor de Igor Stravinsky. El 26 de mayo de 1919 nació el gran pianista cubano
Rubén González. Hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana para todos. Y bueno, yo soy Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. En este país, como ustedes ya deben saber mi historia, cuando tenía 15 años de edad. Inmigrante, sin saber el idioma, sin conocer las leyes. Y bueno, gracias a Dios me pude ser abogada y hoy represento a las víctimas de accidentes. Igualmente, inmigrantes que a lo mejor no saben el idioma en inglés, no saben cómo funcionan las leyes y cuáles son los beneficios después de un accidente. Y si usted no sabía, después de un accidente usted tiene opción A, el arreglo de su carro, tratamiento médico hasta que usted se sienta bien de salud, restaurar su salud y también finalmente una compensación monetaria por las lesiones. Así que es importante que usted busque un abogado, que usted se sienta cómodo, que hable su idioma, que le dé claridad de todos los pasos pues del accidente y que le muestre resultados con las compensaciones monetarias. Por ello le recomiendo que tenga usted en su teléfono celular el 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que 5-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani conversó con uno de los abogados de tu oficina, Javier Pacheco, decía, aquella persona que tuvo un accidente y buscó a un escritorio de abogados y no está satisfecho con el trato que le está dando, venga con nosotros que le vamos a atender y no le vamos a cobrar. ¿Es eso así? Es eso así, es correctamente. Usted solamente paga un costo de abogado. Si usted se cambia de abogado, es la misma cantidad, 3.30%. No tiene que pagar 2 abogados. Así que eso es lo que decimos. Si no tiene claridad, si ha estado esperando mucho, si no está contento, cámbiese de abogado antes de que sea demasiado tarde. Nosotros, como hablamos la semana pasada, tuvimos un caso que el seguro dio oferta 0, no dio ni $1. Y fuimos hasta el juicio final y pudimos obtener $400,000 por el caso que dio a favor de nuestros clientes. Así que no espere más, usted podría estar perdiendo tiempo, es mejor actuar antes de que sea demasiado tarde. Repito, 855-DOLOR-55, 855-365-6755. Cualquier pregunta que usted tenga de accidente, si va como pasajero, si va como en una moto, si le arrollan, si tiene un familiar, si usted maneja para Uber y Lyft y quiere saber cuáles son los beneficios que esa compañía le puede dar, si tiene un accidente, pues ahí te vamos a poder ayudar y explicar detalle por detalle, personalizado, todas tus preguntas que tengas. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, ¿algo más? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hani. Hani Martín de The World Law Group, abogados de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Leo las efemérides del día de hoy. Cuando repasamos, me llamó mucho la atención el caso del 26 de mayo de 1857 en San Luis, Missouri. Voy a leer de nuevo para ustedes. El afroestadounidense Dred Scott, quien nació en 1799, es emancipado por la familia Blau, a pesar de haber perdido un juicio contra la Corte Suprema que legisló que Dred Scott no podía ser ciudadano debido al color de su piel y que no podía ser liberado a pesar de haber vivido en estados donde la esclavitud estaba prohibida, ya que sería inconstitucional privar a un blanco de sus bienes incluso cuando salía de un estado sureño. Hace unos minutos al leer esto, dije, eso fue en 1857 y lamentablemente en esta tercera década del siglo XXI, pues mucho de eso sigue vigente. Tan vigente
que el día de ayer la administración Biden lanzó la primera estrategia nacional de Estados Unidos para combatir el antisemitismo. El plan histórico insta a las legislaturas locales, las fuerzas del orden público y las escuelas de todo el país a detener el aumento de la discriminación. El año pasado hubo 3.600 incidentes antisemitas, un aumento del 36% con respecto al 2021. Es la cifra más alta desde que las organizaciones en 1979. La comunidad judía en Estados Unidos se ha enfrentado a actos violentos en los últimos años. La misa en la Synagogue of Life en 2018, que acabó en tiroteo. Hace solo unos días, un hombre con una bandera nazi estrelló su camión frente a la Casa Blanca. El presidente Biden dijo que el antisemitismo y todas las formas de odio y violencia no tienen cabida en Estados Unidos y anunció entonces su plan nacional para combatirlo. Bueno, pero el primer caso que este señor comentó es el de un esclavo negro a mediados del siglo XIX y ahora estamos hablando de actuaciones antisemitas en los Estados Unidos de hoy. Pero es que la discriminación es por igual. Cuando uno busca en Wikipedia y pregunta ¿qué el racismo en Estados Unidos? El racismo en Estados Unidos, leo de Wikipedia, repito, se ha manifestado mayormente entre los estadounidenses de ascendencia europea hacia personas descendientes de africanos, asiáticos, indígenas de América, latinoamericanos y otros inmigrantes en general. Hay que aclarar, subrayado, que una religión como la islámica, nacionalidad, lengua, costumbre o cultura no determina una raza. Esto se denota al denominar el racismo a chinos, israelíes, rusos, mexicanos o americanos, que son países y regiones multirraciales o continentes como Asia, que tiene diversidad de etnias. Esa es la situación que está planteada, de manera tal de que racismo, segregación es lo que combate. Y hoy por hoy, pues por lo visto está completamente floreciente, lamentablemente, en buena parte de esta nación. 9:19 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:21 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El ministro de Comercio de China se reunió con su homólogo estadounidense en una visita a Washington, D.C. Las conversaciones, descritas por Estados Unidos como francas y sustantivas, se produjeron poco después de que el presidente Biden expresara mismo sobre un próximo deshielo en las relaciones. Sin embargo, la retórica de Beijing solo se ha endurecido. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China la semana pasada argumentó que la diplomacia coercitiva de Washington pone en peligro al mundo entero, y la agencia estatal de noticias Xinhua describió ayer a Estados Unidos como la mayor fuente de riesgo para la economía mundial. El sentimiento también es generalizado en toda la población china. Una encuesta de la Universidad de Xinhua muestra que el 80% de los chinos culpa a Occidente por la guerra de Rusia en Ucrania, y solo el 12% de los encuestados dijo que le gustaba a Estados Unidos en comparación con el 58% estaba Rusia. Stuart Rhodes, líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, fue sentenciado a 18 años de prisión por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados
Estados Unidos. Su sentencia es la más larga entre los más de 1,000 casos de disturbios en el Capitolio del ataque del 6 de enero. Hemos hablado con mucha preocupación de la inteligencia artificial, pero aquí viene una buena noticia. Se descubrió un nuevo antibiótico que mata superbacterias usando inteligencia artificial. Abaucin destruye la bacteria Acinetobacter baumannii, que es resistente a la mayoría de los antibióticos existentes y designa como una amenaza crítica por la Organización Mundial de la Salud. La inteligencia artificial estudió los antibióticos existentes y luego se dio una lista de otros 6,000 compuestos y se le dijo que encontrara algunos que pudieran atacar a baumannii. En 90 minutos, la inteligencia artificial devolvió una lista corta que los científicos aprobaron. Los líderes políticos de Estados Unidos tienen menos de una semana para llegar a un compromiso de deuda antes de que el país se quede sin dinero para pagar sus cuentas. Algunos demócratas están perdiendo la paciencia por conversaciones aparentemente estancadas. Varios han advertido a la Casa Blanca que los votos de su partido se dan por sentado y que su apoyo a cualquier acuerdo de deuda no está necesariamente garantizado. Las negociaciones en curso ya han desencadenado repercusiones económicas negativas. La agencia de calificación crediticia Fitch colocó al crédito estadounidense mejor calificado en una vigilancia negativa, y las tasas hipotecarias a 30 años han aumentado debido a la incertidumbre que se avecina. Existen preocupaciones internacionales. China y Japón son los mayores inversores extranjeros en deuda del gobierno estadounidense, lo que significa que también se verían afectados negativamente por un incumplimiento pago de los Estados Unidos. Juntos poseen $2 billones, más de una cuarta parte de los 7.6 billones en valor del tesoro de los Estados Unidos en poder de países extranjeros. 9:25 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Desde las 7 de la mañana del día de hoy empezaron a realizarse las votaciones en la comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela. La última vez que se hizo un proceso para elegir a las autoridades universitarias fue en el año 2008. Desde entonces, Cecilia García Arocha ha sido la rectora principal en la Universidad Central en una gestión que ha atravesado paros, protestas y situaciones que han puesto una vez en riesgo la autonomía universitaria. Por primera vez en la historia de la universidad va a poder participar el personal obrero y administrativo, activo y jubilado, en una votación de elección de autoridades, según informó el presidente de la FCU, Jesús Mendoza Morales. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones en la Universidad Central de Venezuela? Pregunto, ¿porque políticamente no pasa nada en el país o porque se le está buscando una lectura distinta, dado que se trata de la primera vez? Vamos a conversar esto con el periodista Alonso Moleiro en Caracas. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César Miguel? Encantado de saludarte. Saludos a tu audiencia. ¿Por qué se le ha dado tanta trascendencia, importancia a esta elección? Bueno, porque la Universidad Central de Venezuela es uno de los espacios por excelencia de la sociedad civil venezolana, lo puro de las zonas de pensamiento, en los procesos dictatoriales y autoritarios. Ya, por ejemplo, en un país como Nicaragua o Cuba, pues la autonomía universitaria no existe. Mantener la autonomía universitaria, la dimensión de las universidades autónomas, la libertad de cátedra, la formación de ciudadanos con valores abiertos, liberales, democráticos, humanistas, sigue siendo un tema fundamental. Creo que es un tema sobre todo más cualitativo, también cuantitativo, por supuesto. No quiere decir esto que venezolana, no hay que agrandar lo bueno, hay que ponerlo en su lugar. La UCB ha estado sometida además, César, a un proceso de asedio desde que Hugo Chávez llegó al poder. Empezaron a cuestionar la autonomía, empezaron con un sofisma que no terminaba, a exigir rendición de cuentas, a acercarla de manera presupuestariamente, organizar tomas
y que para cuestionar las formas electivas, las decisiones del claustro, para debilitar las autoridades rectorales. Ese proceso ha tenido, como con el país también, altas y bajas. El gobierno aprieta a la universidad, la agrede, la asedia, la asalta y luego la suelta. Y hemos visto además colectivos en la universidad. La Universidad Central de Venezuela hasta hace unos meses era un espacio que estaba muriendo de mengua, no muerto, pero en estado cataléptico, pues, por la propia crisis del país. En este momento, y es lo importante resaltar, bueno, la plaza se mantuvo, y eso es lo importante, pues así como se perdió Radio Caracas Televisión, la UCB le pertenece al campo democrático. O sea, es un espacio donde la gente está yendo a votar, donde volvieron los debates, incluyendo los candidatos que defienden los postulados del chavismo, como el señor Miguel Alfonso. Son gente muy preparada en términos académicos, y hay un debate, no ha habido violencia, la gente quiere votar, es decir, de pronto ahora, además hay un regreso a la vida académica ahí. Alonso, ¿por qué pasó un periodo tan largo sin elecciones? Porque la rectoría de Cecilia García Rocha ha sido larga, de verdad. Ha sido muy larga, ha sido muy tortuoso, empezó muy bien, tuvo muchos problemas, ya esas autoridades no querían estar ahí, ellas mismas acusaron los rigores de una posición tan prolongada. El gobierno quería poner unas condiciones para la celebración de la elección, no alcanzaban acuerdos, esas decisiones luego el TSJ del chavismo pues varias veces la celebración de la consulta. La consulta se está celebrando a partir de una negociación donde las autoridades rectorales transiguen en algunas cosas, una de ellas por todo el mundo. Estos son espacios de pensamiento jerárquicos, pues así como las tropas del ejército no eligen en voto a quién va a ser su general, sino que es un tema de méritos, las universidades son iguales. Sin embargo, bueno, se acordó que votara todo el mundo, que hubiera cogobierno. O sea, las fuerzas democráticas, que además, bueno, en esto, eso no es un tema que se esté dirimiendo en el debate universitario, pero hay que decirlo porque forma parte del análisis nacional. Las fuerzas chavistas son una minoría en la universidad, casi insignificantes, son muchos. Las fuerzas democráticas, las planchas no chavistas, no han tenido necesidad de unirse para nada, cada quien va con su plancha, hay muchas planchas, y bueno, eso es importante, y entonces, bueno, en el reglamento de transición se llegaron a unos acuerdos. Este proceso del lado chavista, según entiendo, pues de acuerdo a la información que manejo, lo adelanta Jorge Rodríguez Condel, son chavistas. Ellos, incluso uno de los globos de ensayo, de los medidores, fue esto de permitir la elección de los exalumnos, que también fue claramente una victoria de las fuerzas democráticas, se ganaron las dos facultades. Y creo que el gobierno está un poco midiendo y cediendo en su estrategia de descompresión para afincarse. Pero bueno, lo que tenemos que anotar para cerrar es que, bueno, a diferencia de lo que ocurre en otros contextos autoritarios, las fuerzas democráticas que le están haciendo frente a la dictadura venezolana, en este momento retuvieron la plaza. Alonso, te agradezco mucho pues estos minutos en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo, César, encantado. Alonso Moleiro, periodista desde Caracas, mencionó los hermanos Rodríguez, Tierra de Nadie, que es un espacio abierto entre varias facultades, la biblioteca, las humanidades, en fin. Ellos colocaron una placa en homenaje a su papá, el señor Rodríguez padre, ¿verdad? La aerolínea privada LASA anunció que a partir del próximo 12 de junio volará a Bogotá desde Caracas. Bogotá está lista para recibirte nuevamente a partir del 12 de junio. Te invitamos a descubrir todo lo que este destino tiene para ofrecer, dijo en su Twitter, así con ese tono muy publicitario, la propia línea láser. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, Douglas Rico, informó que el organismo detuvo a 2 hombres por el femicidio de Dubrasca Rivas Romero, de 31 Estado Trujillo. El cuerpo de la joven lo encontraron en las inmediaciones del río Motatán, y según las primeras versiones, al cuerpo le extrajeron los ojos. 9:32 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador instó a los votantes latinos en los Estados Unidos a no apoyar al gobernador de Florida, Ron DeSantis,
DeSantis, quien declaró su candidatura esta semana para la nominación presidencial republicana, dijo que construiría un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y declararía la inmigración como una emergencia nacional. No es la primera vez que López Obrador se mete en las elecciones estadounidenses. En 2016 llamó a los latinos a votar en contra de Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese año. Sin embargo, una vez que ambos líderes estuvieron en el cargo, se llevaron muy bien y López Obrador accedió a las demandas de Trump de limitar la migración mediante el despliegue de tropas afrosur de México con Guatemala. Quito. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y principal líder de las protestas que pusieron del presidente Guillermo Lasso en el 2022, se sumó ayer a la lista de precandidatos presidenciales para elecciones extraordinarias que se celebrarán en agosto, pese a que siempre que le había preguntado anteriormente había negado cualquier aspiración presidencial. Issa fue designado como candidato presidencial por el Consejo Ampliado de esta indígena en medio de un conflicto interno dentro del movimiento indígena por el control del movimiento Pachacutic, el brazo político de esta organización. El volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica hizo erupción ayer en la tarde con una columna de gases en agua que se elevó a más de 3.000 metros de altura, según reportó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención a Emergencias. El Rincón de la Vieja está dentro del Parque Nacional del mismo nombre, ubicado en la provincia de Guanacaste, a 170 kilómetros al noroeste de San José, la capital de Costa Rica. 9:34. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió hoy viernes el este de Tokio y se sintió con fuerza en la región capitalina, sin la alerta de tsunami ni hayan constado por el momento daños derivados del mismo. El sismo tuvo lugar a las 7 hora local del día de hoy viernes y tuvo su epicentro a 50 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino frente a la costa norte de la prefectura de Chiba, al este de Tokio, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. Japón se asienta y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que nada para aguantar los temblores. Siguiendo en Japón, el hombre armado con un arma similar a un rifle de caza y un cuchillo que conmocionó durante horas a la ciudad japonesa de Nakano tras abrir fuego, causar 4 muertos y después atrincherarse durante la madrugada de hoy viernes. El detenido es Masanori Aoki, de 31 años, el hijo mayor portavoz de la municipal de la mencionada ciudad, situada en la prefectura de Nagano, el país. Según confirmó la policía local, que se atrincheró durante horas en la vivienda de sus padres tras matar a una mujer a puñaladas y a 2 policías. Alemania se convirtió en el primer país de la Unión Europea en entrar después de la pandemia. Una revisión estadística del dato de crecimiento del primer trimestre ha provocado que la economía germana acumule ya 2 trimestres consecutivos en negativo, 0,5% en el final del 2022 y 0,3% en lo que va de este 2023. Ahora hay una recesión técnica. El desempleo sigue en mínimos históricos. Los primeros indicios apuntan a que será superficial. La economía alemana es la más grande de la Unión Europea y representa una cuarta parte del PIB de los 27. Este hecho, añadido a la fuerte interconexión que tienen las economías europeas entre sí, garantizan que cualquier movimiento que se produzca en Alemania tenga efectos en el resto de Europa. Las nucleares rusas están tras Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin anunció en marzo que Moscú desplegaría armas tácticas que tienen un rendimiento menor que las estratégicas, pero que a menudo siguen siendo equivalentes a decenas de miles de toneladas de explosivos convencionales en Bielorrusia. Es la primera vez desde la caída de la Unión Soviética en 1991 que Rusia mantiene bombas atómicas fuera de sus fronteras.
Estados Unidos denunció la medida, pero dijo que no había visto señales de que Rusia estuviera planeando usar armas nucleares. Un ex diplomático ruso instó a Occidente a no responder. La escalada puede ser tentadora, pero es innecesaria y potencialmente peligrosa, se publicó en el Boletín de los Científicos Atómicos. Ucrania informó que las defensas aéreas derribaron 10 misiles rusos y 25 drones anoche. Una explosión dañó edificios en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia, un misil sobre la vecina región de Rostov, según funcionarios locales. El enviado especial de China, Li Wei, se reunió hoy en Moscú con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al final de una gira europea destinada a negociar la paz. En Kiev, una persona murió y otras 15 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles que alcanzó una clínica en la ciudad de Dnipro, del sureste de Ucrania, según informó hoy el presidente Volodymyr Zelensky. En Turquía, Recep Tayyip Erdogan podría resultar electo este fin de semana. Los inversionistas se preparan para la probabilidad de que sus políticas económicas no les lleguen para quedarse. Erdogan obtuvo el 49,5% de los votos en la boleta electoral del 14 de mayo, apenas por debajo del 50% requerido para hacer una extensión total de su gobierno de 20. El domingo se celebran elecciones en Turquía y las matemáticas electorales favorecen a Erdogan. El presidente cuenta con el apoyo del candidato ultranacionalista Sinan Ogan, que obtuvo el 5% de votos en la primera vuelta. Algeciras, España. La Guardia Civil española incautó más de 1.000 cocaína procedente de América en una operación con la que dio por desarticulada una banca acusada de narcotráfico de 7 personas. Según informó hoy la Guardia Civil, la operación contra la conocida como Banda del Ricitas, por el sobrenombre del supuesto líder de la organización, contó con la colaboración de Europol, la Agencia Europea de Cooperación Policial. El reloj indica en este momento las 9:40 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Del día de hoy, cuando repasamos las efemérides, destacamos que tal día como hoy, el 26 de mayo de 1897, el irlandés Bram Stoker publicó la novela Drácula. Pues bien, por este detalle, el día de hoy, escuche usted, es el Día Mundial de Drácula. Uno de los personajes de terror más icónico de todos los tiempos es homenajeado cada 26 de mayo. Este hombre inmortal que se convierte en vampiro ha inspirado innumerables películas y obras de literatura. Es por ello que se le rinde un merecido homenaje, por muy sombrío y espeluznante que parezca. Pues vamos a dedicarle a esto nuestro foro en la mañana de hoy. Es un promete porque es convocado a escritores. Salva Gutiérrez Solís, en Sevilla, del quien hemos hablado de sus obras, sobre todo los relatos que hacía tweet. Y Caracas Borgo, la escritora y periodista venezolana residenciada en Madrid. Nuestro hashtag de hoy, Vampiros Hoy, 9:42. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y el 20 de mayo del año 1897 se publicó la novela que firmó el irlandés Bram Stoker con el título de Drácula. Drácula fue elogiada por Sir Arthur Conan Doyle
y es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias. Ha dado pie a películas importantísimas. La primera fue en 1922 con Nosferatu, considerada un clásico del cine de Murnau, y pasando por Drácula de Bram Stoker, la película que dirigió Francis Ford Coppola con Gary Oldman, Entrevista con el vampiro de Neil Jordan con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, y la más reciente es una miniserie titulada The Last Voyage of Demeter, el último viaje de Demeter, de este año 2023. A ver, ¿por qué esa fascinación por Drácula y lo que supone el vampirismo? Tenemos dos invitados en el día de hoy. La escritora, narradora con mucho éxito, la venezolana Karina Sáenz Borgo, la autora de La hija de la española, El tercer país y más recientemente la Hito Schubert, está en Madrid. Karina, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Buenos días. Y un poquito más allá, hacia el sur, ya bordeada por el Guadalquivir, está el sevillano, también escritor, Salva Gutiérrez Solís. Salva, gracias por sumarte al programa en la mañana de hoy. Un placer, César, y un saludo, Karina. Espero que ya estés bien, que he visto por las redes que estaba un poquito pachucha, pero te veo ya perfecta. Sí, ya me repuse. Qué andaluz es Salva, ¿eh? Salva tiene una obra también muy, muy destacada entre sus últimos libros. Solo vive quiere las mareas, Los amantes anónimos y sus hilos de tweet que son sensacionales. A ver, ¿por qué Drácula supone tal fascinación que hasta el sol de hoy se publica, se edita y se hace en producción sobre este tema? Comencemos con Karina Sáenz Borgo en Madrid. Bueno, César, lo que pasa es que lo que ocurre con Drácula es que es un personaje, casi te diría yo, y desde muy pronto, es decir, a 40 años de publicación de novela, el cómic lo convierte en una figura, y lo que tú dices, y el cine lo utilizar, pero lo realmente fascinante de la novela de Bram Stoker es que hace eso que hacen los irlandeses. Yo no sé qué pasa en la literatura irlandesa, pero ellos siempre resortes, ¿no? Es como pasa con Wilde y toda la relación de Oscar Wilde con la moral, y yo creo que en la sociedad victoriana en la que se publica Drácula, la maravilla de este monstruo es que no es un monstruo terrible ni contrahecho, no es un ser deleznable de la noche hacia adelante. No, Drácula realmente evoca muchísimo toda la erótica, ¿no? De la fantasía, de todo ese elemento que tiene lo prohibido, pero además en un ser que es inmortal. De hecho, el protagonista, toda esta novela está escrita en forma, y realmente el joven Harker se tiene que empezar a cobijar en el castillo de un grupo de vampiras, ¿no? Que le quieren chuparla. Y yo tengo esa sensación de que en un momento en el que quizás la literatura estaba volcada con Jack el Destripador, o había otra serie de cosas en el ambiente, estaba como la novela negra fraguándose, Bram Stoker va y se mete en un habitáculo maravilloso y fascinante, que es la atracción y el deseo, ¿no? Por una criatura, además, que se renueva constantemente con la sangre de los demás. Entonces, creo que ese es uno de sus principales atributos, ¿no? Esa cosa que tiene ahí un poco encorsetada, ¿no? De celosías, en el fondo yo creo que es una novela profundamente erótica, aparte del elemento mágico y fantástico, y eso da para alimentar la locomotora de la imaginación humana por mucho tiempo. Bueno, ha soltado varios puntos sobre los que hay que volver, Karina. ¿Por qué, le repito la pregunta ahora a Salva Gutiérrez, allí en Sevilla, ¿por qué esa fascinación por Drácula? Yo creo que Drácula de Bram Stoker consigue lo que es el sueño de cualquier escritor. O sea,
hacer un personaje inmortal. Él crea un personaje inmortal, pero a la vez crea un personaje inmortal, ¿no? Se ha convertido... Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Karina de que es un icono pop, porque realmente es un icono pop. Y luego tengamos en cuenta que el Drácula de Bram Stoker no es el primer acercamiento literario al vampiro. El vampiro, como ente, lo crea Polidori, pero Polidori lo que hace es recoger una tradición oral de campesino y demás, y lo lleva a la ciudad y lo hace incluso galante, ¿no? Pero Bram Stoker, la grandeza que tiene es que, aparte de que lo hace más galante, le imbuye, como ha dicho también Karina, ese aura de que, a pesar de ser un ser terrible, maligno, de ser un monstruo, es un galante, ¿no? Y ha creado un personaje que después de tantos años, yo cuando has dicho la cifra de copias que se han hecho del Drácula, me parecen pocas. Yo creo que a mí también deberían ser muchas más, ¿no? Porque me parece que es un clásico de la literatura y sobre todo ha conseguido lo que consiguió Cervantes con el Quijote o consiguió Kafka con Gregorio Samsa. O sea, crear un personaje icónico que, a pesar de todos los años que han pasado, sigue estando con una vigencia actualísima, ¿no? Salva, comentaste que esto venía de una tradición oral campesina y fue llevado antes ya a la literatura. Pero ¿qué decía esa tradición oral del vampiro? ¿Qué era el vampiro en esa tradición oral? Pues el vampiro en la tradición oral era un ser que se alimentaba de los otros, vivía de los otros, pero era todo muy, ¿cómo decírtelo?, en plano hombre lobo, ¿no? Era todo muy campesino, muy rural, muy de tradición, de leyendas que habían ido circulando de una generación y en otra, ¿no? Y Polidori, a principios del siglo XIX, es el primero que hace un acercamiento con su novela El vampiro. Además, hay grandes leyendas en cuanto a Polidori y su acercamiento con el propio Bram Stoker y con Mary Shelley, ¿no? Que es muy interesante por ahí, ¿no? Incluso hay alguna película que recrea esa combinación. Y es verdad, era una leyenda que estaba ahí, igual que hay leyendas en todos los países. En España hay muchas leyendas, por ejemplo, con el Mixto Lobo, con el Hombre Lobo, que luego son leyendas que han permanecido en el tiempo sin comprobación científica, obviamente, pero porque los abuelos se lo han contado a los nietos, esas noches de terror de los abuelos asustando a los nietos y demás, ¿no? Y Polidori es el primero que lo pone en papel, y luego es cierto que Bram Stoker le da un toque fundamental para convertirlo y sobre todo circunscribirlo a Drácula, ¿no? Que es el personaje, ¿no? Ya. Mencionaste, Karina, el carácter. Para ti es una novela con un peso erótico muy, muy fuerte, es una novela de seducción. ¿Dónde está el carácter erótico? ¿Cómo se lo ves? Porque hay un elemento ahí que es maravilloso, ¿no? Que es lo que hablamos. Es decir, no podemos perder de vista que Bram Stoker es un burgués, ¿no? Es un hombre de una familia burguesa, está muy en contacto con el teatro. De hecho, hay cosas que dicen que él se basa y describe algunos personajes, toma algunos personajes, actores, ¿no? De la época, para poder crear un personaje tan atractivo y tan vistoso como este, porque no podemos perder de vista que es un conde. Es decir, no es una criatura nocturna, como dice Salva, que va y se alimenta y chupa animales, porque le quita todo el glamour, le quita toda la celosía, insisto, ¿no? De hecho, hay unos cuentos de Hoffman donde también está referido, y además que son como 50 años antes, ¿no? Donde lo recorre esto, como dice Salva, en el entorno de la leyenda rural, ¿no? La leyenda campesina. Aquí no. Aquí tenemos un personaje, además, que toda la creación, ¿no? Desde este territorio, que además Rumanía él lo construye, Bram Stoker, como para que sea deliberadamente atractivo, para que tenga un elemento palaciego, y donde siempre está presente ahí el elemento del poder, el buen gusto, y además que es un hombre atractivo, el personaje es un hombre atractivo. E insisto, y donde siempre está este joven, ¿no? Este joven abogado que tiene
que es el que va contando la historia, que tiene una prometida y no se quiere convertir en vampiro, pero para mí están todos esos elementos del mal, en el sentido ya no trabajado como desde el punto de vista, digamos, aleccionador, sino el mal como un elemento atrayente, ¿no? Ya. Y que es algo que decían y que dice Salva, que de alguna manera dicen, por ejemplo, que Polidori estaba se le vinculaba muy cerca al entorno de Byron y Mary Shelley, ¿no? Porque en el fondo no dejamos de pensar que es fantasía, tiene algo de aventuras también, porque esta idea de no morir, ¿no? De hecho, Luis Alberto de Cuenca dice que, o lo comentaba, se lo escuchaba más hace relativamente poco, hablando de cómics, que el título original que se le pensaba colocar en la novela era No Muerto, ¿no? Porque ese es uno de los atributos que tiene el personaje y quienes lo rodean. Entonces, esa sensación del ser humano que descubre esta idea, ¿no? de sarcófagos que aparecen vacíos, de gente que vive de chupar sangre, tiene mucha más erótica y tiene mucha más fantasía que la idea de alguien que come y chupa animales o conejos o lo que sea, ¿no? Para alimentarse. Y eso lo revierte de una plasticidad tremenda y por supuesto de una característica gigantesca que es la capacidad de imaginar, ¿no? Y de hecho lo pensaba en estos días estuve con un amigo, con Iwasaki, con unos chicos jóvenes en un cole, y les estuvimos hablando, bueno, ustedes ven a Batman, sí, pero Batman realmente también tiene algo, una evocación, por supuesto, de otro tipo en el imaginario de los héroes de cómics, pero sobrevive en el tiempo para llegar también allí, ¿no? Un personaje encerrado que nadie sabe del todo quién es, un hombre rico. Entonces, todo eso está allí y tiene todos los ingredientes de la cultura pop, insisto. Por eso es que Bram Stoker, yo creo que de alguna manera seguimos hablando de él por eso, ¿no? ¿Y quién no ha querido que un vampiro lo secuestre de vez en cuando? Muy bien, me interesa saber esa intención tuya, esa seducción por que te secuestre un vampiro, pero ¿por qué el murciélago, no? Ya que mencionaste a Batman, que es el hombre murciélago. Son las 10 de la mañana. Debo hacer en este momento una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos en nuestro foro de hoy, #vampirosoy, con Salva Gutiérrez Solís en Sevilla y la también escritora Karina Sainz Borgo en Madrid. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Pero vamos ahora de regreso a nuestro foro, #vampirosoy, con dos escritores, Salva Gutiérrez Solís en Sevilla y Karina Sainz Borgo en Madrid. ¿Por qué el murciélago? ¿Por qué ese animal en particular? Le pregunto a Salva Gutiérrez Solís. Mira, César, yo creo que Karina antes ha dado la clave porque al final son los dos grandes asuntos que nos competen a todos y yo creo que son los dos grandes asuntos de la literatura universal, que es el sexo y la muerte unida a la inmortalidad. Es que Bram Stoker pulsó las teclas que más nos afectan como humanos, como personas. Y a partir de ahí creó un personaje que es cierto, es galante, es misterioso, es enigmático, es atractivo, pero a la vez es monstruoso. Porque en realidad creó un personaje que puede ser como cualquiera de nosotros, ¿no? Que podemos tener 1000 dones, 1000 virtudes, pero luego tener 5 minutos nefastos en nuestra vida que nos transforman en un monstruo, ¿no? Y Bram Stoker dio con la clave realmente de lo que nos compete como personas, pero aparte una definición muy atractiva de lo que es el ser humano, ¿no? Que podemos ser muy atractivos al mismo tiempo, pero a la vez ser también monstruosos, podemos tener esa doble cara, ¿no? Y creo que jugó muy bien con eso Bram Stoker, porque eso yo creo que Drácula es un icono de referencia mundial que se va a quedar siempre, ¿no? Pero preguntaba por qué el murciélago en particular. Porque lo que creo, César, es que Bram Stoker le dio carbón para avivar, ¿no? Insisto, el motor, ¿no? De la locomotora. Y cuando aparece Batman,
como cómic, creo que son los años 30, 40 del siglo XX. Originalmente, el Bruce Wayne que conocemos se va a enfrentar ante un archienemigo que es vampiro, que en efecto vive en el castillo de Drácula, porque él tiene que ir a rescatar a su prometida, o sea, a la chica, digamos que es su prometida, y él se transforma en murciélago para poder entrar a este castillo y salvar. ¿No? Es una de las lecturas iniciales o de las células de Batman, ¿no? Ya después Batman se va, digamos, sofisticando como cómic y como serie, pero realmente es por eso, y porque honestamente cómo podía entrar al castillo, ¿no? Del archicriminal, no llega a ser el personaje, creo, tengo entendido, no estoy segura, no llega a ser el personaje de Bram Stoker, no llega a ser ese conde, pero es un trasunto que le permite además de explorar y volver a mover toda esa cosa fascinante, ¿no? Del castillo, los pasadizos, cómo matar a este archienemigo, porque además creo que lo mata con balas de plata, una cosa así, ¿no? Porque además cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Bram Stoker en 2012, una cosa así, hace ya unos años, Reino de Cordelia, que es una editorial que es fascinante, a mí me encanta. Sacó una serie de cosas, ¿no? Asociadas, y una de ellas era esa, ¿no? Era la presencia de Batman como un heredero. Lo que pasa es que ya Batman se convierte como en superhéroe, ¿no? Más que en lo que dice Salvo, ¿no? Este personaje seductor tremendo, que además hay un antecedente, yo no lo he leído, honestamente no lo conozco, pero uno de los antecedentes que ponen, aparte de Mary Shelley, que hay un escritor irlandés, se llama Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Que es más o menos lo mismo, ¿no? No llega a ser exactamente el conde Drácula de Bram Stoker, pero es también este individuo que no duerme, ¿no? Que está acosando a señoritas, ¿no? Por esa pulsión que tiene de beber sangre y bueno, y que viene a ser lo que dice Salvo, honestamente, es la pulsión, el eros tánato y esa cosa, ¿no? Que tenemos todos en la psique de no morir jamás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va generando una amalgama, más el 19 es un tiempo muy propenso para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, uno piensa en el doctor Frankenstein, la creación, esta idea de que hay algo que la ciencia no termina de dominar y que va muy por encima de nosotros, ¿no? Y que yo creo que se manifiesta especialmente en esos años, ¿no? Que estamos como cerrando un mundo e inaugurando otro. Ahora, ha sido tal la fascinación que ha sido llevado a la pantalla en innumerables veces, desde el año 22 con el Nosferatu de Murnau hasta esta serie que comentaba, pero ahí hasta esta Hotel Transilvania 2, Hotel Transilvania 3, vacaciones de verano en el Hotel Transilvania. hay para todo. Salva, de las películas que se han hecho sobre Drácula, ¿cuál es tu favorita o cuál es la más cercana a la realidad del tío Bram Stoker? César, yo ayer cuando me llamaste me llevé una alegría tremenda porque soy un fricazo tremendo de películas de vampiros, lo reconozco, soy un friki coleccionista tremendo, ¿no? Ay, qué bien. Y yo en las películas, más que el que sean fieles con el espíritu de Bram Stoker, a mí lo que me gusta es que aporten. A mí yo tengo que reconocer que veo todas las películas sobre vampiros, un tanto por ciento muy elevado son infumables, muy malas dentro de lo que podríamos catalogar como Z, Y y todo lo que pensemos, pero sí la verdad que hay grandes aportaciones con las que yo he disfrutado mucho, ¿no? Yo he disfrutado con el Drácula original de Christopher Lee, que seguramente es la que más se acerca a la de Bram Stoker. El Drácula también tiene una serie de entes que me interesan mucho, y Scott, porque es una interpretación muy pop, por cierto, con un David Bowie, con Susan Sarandon y Catherine Deneuve, absolutamente maravilloso. Pero luego también me gusta mucho el tema vampírico, como lo han llevado en Jóvenes Ocultos o 30 años en la oscuridad, y me gusta mucho el tratamiento que se le dio, visto en El vampiro, ¿no?
Anne Rice, aunque literariamente no me termina de convencer mucho porque la veo como en algunas situaciones, pero sin embargo la adaptación cinematográfica de Nate me parece fabuloso. Y me parece que tanto Brad Pitt como Tom Cruise hacen un papel magnífico. Allí se destaca sobre lo que acaba de comentar Salva, el elemento erótico. Bueno, en la película El ansia de Tony Scott, ahí la famosa escena lésbica entre Catherine Deneuve y el liderazgo de David Bowie. Ahora, la película Entrevista con el vampiro también tiene un tono erótico muy, muy subido. Y Floraliza tenía un comentario al respecto de esa carga erótica. Esto es para Karina. Sí, y es que yo decía, los estaba escuchando porque estaba fuera del estudio y estaba oyéndolo en el carro, los dos me ha encantado la conversación, y decía, pero se nos pasa algo y es lo sensorial. No es solamente morder al otro, es saborearlo, porque es saborear la sangre del otro, es tocar, agarrarlo, abrazarlo. Hay un tema totalmente sensorial que como no parece a primeras cual en una sociedad, digamos, bastante limitada, esta es una aproximación más libre de lo que podría haberse hecho porque es un monstruo y no un ser humano, pero que se atreve a hacer lo que los otros seres humanos tienen prohibido, tocar, morder y hacerlo de manera pública. Y sentir la vida del otro. Eso es el tema vampírico. En muchas adaptaciones lo que te explican muchas veces cómo sienten la vida que pasa hacia ellos, ¿no? Y es muy loco porque esa fascinación se parece mucho a la del amor. Quiero decir, en el sentido de la fascinación por la sangre genera como el amor cortés, ¿no? Esa imposibilidad de mantenerse. Dijiste en la parte anterior, casi hacia el final, una frase que me despertó la curiosidad. ¿Quién no quiere ser secuestrado por un vampiro? Hombre, claro, por supuesto. Además que tú sabes va a salir mal, tú sabes que eso va a salir fatal, pero no importa, no, porque tiene esa cosa, lo que dice Floricia, transgresora, siempre tiene ese elemento de aventura, pero aventura de alcoba, es sensorial lo que tú dices, y aparte que toda la iconografía del vampiro, todo ese juego, lo que hablaban de Entrevista con el vampiro, que le dio lo potenciaba muchísimo, porque además eran los actores en su época, iconos sexuales por antonomasia, o sea, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, con toda esa cosa lenta, anacrónica, pero profundamente atrayente, ¿no? Que luego me da risa, porque hubo una versión, Stephanie Meyer, la de Crepúsculo, que era muy curiosa, porque era una versión muy doméstica de vampiros, no era como los vampiros en familia, ¿no? Entonces yo creo que ella hizo así como un Romeo y Julieta, no salió, no, pero porque además se casan, entonces, pero no se casan, no es que se muerden porque, bueno, es una cosa muy extraña, donde el sexo entre la chica normal y el vampiro termina como más que una noche de pasión, era como una noche de demolición, ¿no? Entonces parecía que estaban llamando al control de natalidad pero sí es cierto que eso está allí, muy presente. Muy bien, el tono de la conversación está subiendo y no quiero que me cierren el programa, ¿no? Ya nos estamos acercando a la hora. Te dejo un comentario para cerrar, Salva, por favor. Hombre, como te decía al principio, César, Drácula, el vampiro, que es el vampiro por excelencia, un icono, es una referencia, ¿no? Y sobre todo porque aborda asuntos que son muy de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y sobre todo el tema de la muerte y de la inmortalidad, ¿no? La grandeza de Bram Stoker, yo creo que de esta novela creo que va a seguir durante muchísimo tiempo, yo creo que eternamente, siendo un tema y sobre todo siendo una interpretación que también es muy interesante, eso no mucho tiempo, cómo se interpreta el fenómeno vampírico y el fenómeno Drácula, ¿no? Ya. Y
Karina, ya para concluir, por favor. Mira, en estos días estaba hablando con alguien, le dije, ¿cuál es el primer libro, el que no vas a olvidar nunca? Y me decía Drácula. Tiene todo ese elemento fantástico porque además los clásicos, aparte de retumbar y resonar en el tiempo, son aquellos que son capaces de saltar, ¿no?, los obstáculos de su propio tiempo. Y el terror aquí, por supuesto, siempre ha funcionado como un elemento de adhesión, ¿no? Y de leer con avidez, con ganas, ¿no? Y hace falta que nos distraigan un poco, ¿no? En general. Sí. Y los clásicos siempre tienen eso. Abren a un mundo que no tiene tiempo, ¿no? Y eso es una de las cosas que tiene Drácula. Me quedó pregunta sobre por qué una ristra de ajo le obliga a huir, por qué solo la estaca de madera en cruz clavada en el corazón es la que le afecta y por qué no sale de ella, porque solo es la noche el mundo de Drácula. Pero, en fin, ha sido una conversación muy, muy grata. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a ti, César, siempre un placer. Salva Gutiérrez Solís en Sevilla. Karina, muchísimas gracias. Me encantó hablar con ustedes. Ha sido muy divertido para este viernes. Gracias. Karina Sáenz Borgo en Madrid. 10:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio 101 FM. Hilvanar que leo lo siguiente. Stuart Rhodes, el fundador de la milicia antigubernamental de extrema derecha Oath Keepers, ha sido sentenciado a 18 años de cárcel por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esa sentencia de 18 años este señor Stuart Rhodes? Vamos a Washington. Allí, en la línea telefónica, está la editora de La Voz de América, Yoconda Tapia. Yoconda, muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos. ¿Qué tal, César Miguel? Muy buenos días. Un placer y un gusto estar contigo y tu audiencia. A ver, ¿qué lectura le das a la sentencia, que es una sentencia gruesa, sin lugar a dudas, 18 años? Bueno, los fiscales habían solicitado para Stuart Rhodes 25 años de prisión, considerando todos los cargos que estaban en su contra. Sin embargo, el juez de la causa determinó 18 años, pero con el aditamento de que fue bastante enfático al momento de decirle a Rhodes que nunca había dicho nada sobre una sentencia o argumentar una sentencia, pero le dijo a él: usted representa una amenaza y un peligro constante para este país y el tejido mismo de nuestra democracia. Es la sentencia más fuerte, más dura que se haya dado en el proceso que se sigue a más personas que fueron identificadas como participantes de los hechos que sucedieron el 6 de enero. Y obviamente muchos de ellos han estado ya, varios están en la cárcel y todavía quedan procesos que se irán ventilando en el curso de los próximos meses. Yo cuando durante el juicio se leían argumentos de este tono, el juicio a Stuart Rhodes va a evidenciar que no fue una movida espontánea lo que ocurrió el 6 de que fue todo un elemento conspirativo. Y esto complicaría la situación del expresidente Donald Trump porque muchos alegaban, y Rhodes lo dijo en su alegato, las instrucciones mediática. ¿Algo de eso queda evidenciado con esta sentencia o no? Bueno, eso dependerá de los fiscales que llevan el caso del presidente Trump, precisamente en el tema de la demoró demasiado en pedir a sus seguidores que abandonaran los previos del Congreso.
de hacer un llamado para que evitaran la violencia, etcétera. Obviamente las declaraciones de Rhodes, al igual que de otros muchos que ya pasaron por estos juicios, podría tener de manera un impacto, pero eso solamente pueden decirlo los fiscales en el momento en que este proceso continúe. Recuerden ustedes que está básicamente en el Congreso, a donde se han presentado una cantidad enorme de testigos, pero las definiciones todavía no se han dado. Yoconda, ¿y el proceso que sigue ahora? Porque dijiste, son más de 1,000 los implicados. ¿Viene ahora? La continuación de los juicios contra aquellos que ya han recibido cargos, como les decía hace un instante, muchos de ellos ya están con penas determinadas. La otra sentencia, que fue la más larga que se dictó en estos últimos meses, para otro hombre que formaba parte de este caso que ha sido calificado como sedición, al que le dieron 14 años de prisión. Ahora, ayer también vale la pena mencionarlo que también un fallo en contra de otro coacusado, el ex líder del capítulo de Florida de los Oath Keepers. Los Oath Keepers se fundaron con la idea de defender el juramento que hacen las autoridades públicas, particularmente a nivel de gobierno. Este hombre ha sido, se llama Kelly Meeks, él ha sido condenado a 12 años de prisión. O sea, poco a poco se van conociendo las penas más extremas, por supuesto. Sí. Yoconda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Con muchísimo gusto, a la orden siempre desde La Voz de América para ustedes. Gracias. Yoconda Tapia es la editora de noticias de La Voz de América. Nos habló desde Washington, D.C., 10:30 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitaria, entre otras, la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia ciudadanía. El equipo de trabajo está comprometido a culminar con éxito todas las aspiraciones de sus clientes. ¿Necesitas una asesoría para inmigrar? Llama al 305-579-9218, 305-579-9218, y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. También escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Telefónica tenemos ahora a Fernando Mendoza, quien está al frente. Fernando es Nando y Nando es el que está al frente de Nando Grill. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, buenos días para ti y toda tu audiencia que nos escucha en Éxito 107.1. ¿Qué tenemos para este fin de semana largo de Memorial Day? Bueno, César, como es de costumbre, ofrecemos nuestro show variado musical en Nando Grill, tanto en Homestead como en Doral, que ofrecemos la música en vivo, también abiertos en Westchester, y ofreciendo nuestra gastronomía llanera aquí en Miami, y dando a conocer nuestro folclore y nuestra cultura, los suelos de los Estados Unidos. Cuando hablamos de carne en vara, hablamos de todo un condumio muy completo, ¿verdad, Nando? Es correcto, así es. Bueno, la carne en vara, que es una comida típica de los llanos colombo venezolanos, no se sabe de dónde viene, pero bueno, seguimos siendo lo mismo, la misma cultura. Así es. Y el arpa 4 y maracas, que no falta, ¿no? El arpa, el 4 y las maracas y el bajo de compañía también. Esa compañía más moderna. A ver, ¿qué nos dices de la sede de West Kendall, Nando? Mira, West Kendall vamos a estar ubicados en London Square, terminando de finiquitar lo que es el contrato con el shopping mall, y aparentemente más o menos como en 1 o 2 meses ya estaremos abiertos allá. Tenemos que modificar lo que estamos adquiriendo allá. Vamos a tener un restaurante totalmente cerrado, acondicionado,
por supuesto con el mismo concepto que tenemos nosotros en Nando Grill, pero vamos a llevar algo diferente, algo más moderno, con todo ese público cubano que nos sigue y bueno, que nos pide que abramos en West Kendall. Porque eso sí he notado, ¿no? El público es básicamente latino, hay mucho americano también, pero es un público latino muy variado, ¿eh? Es correcto, es correcto. Como saben, bueno, no es para nadie un secreto que la población cubana es la que manda en Miami por trayectoria, y bueno, también a ellos hemos incluido platos también de otras nacionalidades, hemos incluido el por ejemplo. Sí. Con grill, qué bien. Sí. ¿Y qué más ha ido, Nando? Hemos incluido un plato boricua, una entrada que es frito con guayaba, y hemos venido haciendo cosas así para el disgusto de todas las nacionalidades, ¿no? Queso frito con guayaba, yo como que me... Dios mío. A ver, estás en Homestead. Sí, sábado y domingo estamos en Homestead a partir de las 12 del mediodía. En Westchester ya abrimos viernes a las 12 del mediodía. Y Doral abre hoy a las 6 de la tarde con música en vivo, música llanera, con el Arte Quad y las vías de compañía. Vamos a estar hoy abiertos de las 6 de la Doral. Cualquier información, 766-230-7879. Repito, 766 o 706-86. Es que me lo escribí. Este 8 no parece 8. 786. Yo decía yo, 766 no lo conozco. 786-230-7879. Repito, 786-230-7879. También tenemos @Nando Grill y si no, www.nandogrillcarnenvara.com. Todo eso pegadito. Nando, mil gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti y a todo tu equipo por el apoyo que nos ofrecen siempre. Aparta la mesa porque para allá vamos. Ya está apartada. Muchísimas gracias a Fernando Mendoza de Nando Grill. Son las 10:36 de la mañana cuando repasamos las noticias del mundo. Tenemos a esto desde Ankara. Recep Tayyip Erdogan podría resultar reelecto este fin de semana. Los inversionistas se preparan para la probabilidad de que sus políticas económicas no convencionales lleguen para quedarse. ¿Cuán factible es la consolidación de Erdogan en la presidencia turca? Vamos a consultar con el analista internacional Ariel Segal, Lima. Ariel, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un placer de nuevo estar en tu programa. Gracias a ti por atender la invitación. ¿Qué puede ocurrir en Turquía este domingo? Sí, bueno, vamos a la segunda vuelta electoral entre el que ha sido la figura dominante de la política turca, Recep Tayyip Erdogan, y una persona que ha estado de varios años, pero que logró en la primera vuelta 45% de la votación contra casi, si Rosa, el mismo Erdogan. Lo interesante es un par de cosas. Primero, tenemos que recordar que Turquía, como la mayoría de los países de Europa, tenía un sistema parlamentario de primer ministro. Es decir, que el Erdogan no es total porque al no sistema presidencialista, en Europa, los países de sistema parlamentario, el primer ministro es jefe de gobierno, pero no es jefe de Estado, no representa todo el Estado. Él cambió el sistema, ya no podía reelegirse como primer ministro y al cambiarlo, poder ser electo como presidente de manera indefinida. Y es una de las típicas tretas de los autócratas que tratan de mantener una fachada electoral poder. Y si bien hay elecciones, y si bien hay una podría decir que
en este caso pareciera que hay una democracia sólida. Eh, También esto que hubo observadores internacionales en la primera vuelta que dicen que hubo mucho machismo de parte del oficialismo, y también dicen que hubo algunos lugares en las dos ciudades más populosas de Turquía, Ankara y Estambul, donde el conteo fue lento y hubo sospechas de cierto fraude. Entonces, en ese panorama vamos a las elecciones del domingo. A ver, se consolidará entonces Erdogan. ¿Y qué viene después manteniéndose él en el poder? ¿Qué podemos esperar nosotros sí, desde este lado de la frontera, ¿no? Sí, primero, a las buenas, no va a perder Erdogan. Si pierde es porque hubo un fraude descomunal y la gente sale a las calles y de alguna manera logran que el candidato Kılıçdaroğlu, que tiene un nombre complicado, del partido del fundador de Turquía, Atatürk, llegue al poder. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué podemos esperar? La misma política de Erdogan, que hay que reconocer que Turquía, por su geografía, es un país complejo, porque ellos tienen que estar de buenas con Rusia, están cerca, tienen que estar de buenas con Irán, tienen frontera común, quieren estar de buenas con la Unión Europea, así que es muy complejo desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista diplomático la posición geográfica de Turquía. Pero lo que sí ha dicho el líder del partido en este momento oposición, Kılıçdaroğlu, es que él va a democratizar más a Turquía, va a liberar a los presos políticos, no va a tener relaciones tan cercanas ni con Putin, ni con Maduro, ni con Irán. O sea, no es que no las va a tener del todo, pero que va a tener principios democráticos porque va a intentar entrar a la Comunidad Europea. Lo implica que tiene que haber humanos, tanto internamente como en los vínculos internacionales. Ya, entonces vamos, si conversamos el lunes, Erdogan sigue siendo presidente, entonces es la más alta probabilidad. Yo pienso que sí, rozando el 50% si hubo fraude. El candidato que sacó 5%, hubo un tercero, ya lo endosó, que es de ultraderecha. Y yo pienso que sigue siendo popular, a pesar de que Turquía está, desde el punto de vista económico, hecho un desastre, la lira devaluada muchísimas veces. Y creo que la política turca va a seguir siendo la misma, conservadora desde el punto de vista, ambigua desde el punto de vista de los ciudadanos y de alguna manera Erdogan quiere morir en el poder, como buscan la mayoría de los autócratas. Ya. Ariel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Ariel Segal, analista internacional, nos habló desde la ciudad de Lima. Son las 10:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ese es el 4 con cuerdas de metal, Edward Ramírez. Edward está en la línea telefónica. Buenos días, Edward. Sí. Gracias por atendernos, Edward. Por aquí estamos contentos de conversar contigo. Estoy por aquí también al lado de Patti Cinquemani y Mariela Monjovi. Bueno, saludos, Patti. ¿Cómo estás? Hola, César. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo hoy. ¿Y qué es lo que se traen ustedes entre manos? ¿Qué es esto de tacón y cuerda? Es un espectáculo que hemos creado, Patti y yo, inicialmente,
donde mostramos un poco su mundo, que inicialmente es el flamenco, y el mío, que inicialmente es la música venezolana y el cuatro venezolano. Donde quizás pensaría la gente que eso son mundos distantes y que no hay puntos de encuentro. Nosotros pensamos que sí, y hemos creado un espectáculo donde mostramos de la música, del baile, incluso de una historia que está súper bien contada por Vicente Albarracín, está, digamos, dirigiendo escénicamente. Está como invitado especial el gran Adolfo Herrera en la batería, que también tiene un personaje muy importante acá, Jan Luz y José Cortés desde el cante flamenco. Es una cosa bastante nueva, pero cosas que nos gustan a buscar cosas distintas. Pati, a ver, como bailadora, ¿dónde viene la unión entre eso que nos acaba de decir Edward de la música venezolana y el flamenco? Ya, César, como bien sabemos, en Venezuela hay una gigantesca por el baile. De hecho, nuestros pasados, la cultura española está en nuestras raíces venezolanas, y yo creo que desde hace muchos años esa unión existe. Solamente que ahora, en nuevos tiempos, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer... vamos a nuevamente a poner a plasmar esta unión, pero ahora contada desde nuestras visiones. Yo soy una obra venezolana, y bueno, ahí hay una gran fusión. Y bueno, y Eduard desde su innovación con solamente de la parte, vamos a decir, sino imagínate con las cuerdas. Entonces ya por ahí no solamente ahí está el encuentro, sino que está la nueva propuesta también. Muy bien, muy bien. Edward, por favor, invita a nuestros oyentes. Bueno, la invitación es para este 8 de junio en el Teatro. Vamos a estar presentando Tacón y Cuerda. Los invitamos a que nos acompañen. Las entradas están a la venta en el link que está en nuestro Instagram, @tacón y cuerda. Por ahí está toda la información. Además, este evento está... que se recaude acá va a ser, digamos, para apoyar la causa, donde ellos pues apoyan a los niños con autismo, ¿no? También sentimos que, bueno, que es arte con propósito, y invitamos a que vayan, porque lo van a pasar súper chévere, y además van a estar apoyando a Show Me Your World Foundation. Mira, aquí Floralista mostrando viajes dos en el Twitter, en el Instagram. Hacen una pareja muy encantadora, están de lo más acaramelados. La verdad es que sí, César, yo no puedo estar más feliz. Tú me conoces hace rato y estoy feliz con Pati, que además de compartir este show, bueno, es mi novia, y esto nos, digamos que es una de esas cosas que nos unen, ¿no? El amor por el arte. Muy bien, y por ustedes dos. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Pati. Felicito, pues, y allí estaremos acompañándoles el próximo 8 de junio. Tacón y Cuerda. El viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde 9 de la mañana, 12.1 FM, estará transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Allí estarán Fernando Arriaza, Daniel Chapela, La Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Viernes 16 de junio desde las 9 de la mañana en Shops at Hidden Lake, 12700 Avenida con calle 128. Y este evento está patrocinado por Pharmatech, vitaminas y suplementos naturales. Con Pharmatech me siento bien. Elegance Cuts Barber Shop, artistas en cortes con tijeras
para caballeros, 786-527-5655. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall, 305-234-2755. Angel Nails and Beyond, tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company, la mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI, South Insurance, tenemos el seguro que necesitas, 30 años de experiencia en el mercado. 305-964-7814. Ultimate Medical Center Spa, servicios médicos en todas las áreas. Tu bienestar es nuestra prioridad. 305-278-7579. Y Bonjour Bakery, la pastelería con el auténtico toque francés en el sur de la Florida. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, arremetió hoy con dureza contra el gobierno por distanciarse de Europa y por su política de concesiones a Rusia en un discurso en la Plaza de la Libertad de Tiflis con ocasión del 32 aniversario de la independencia. Efectivamente, lo que hizo fue una acusación directa al primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, quien estaba sentado en la tribuna a unos pasos de ella, y dijo: criticamos y nos peleamos con nuestros amigos, con nuestros socios, con países que desde hace 30 años nos extienden una mano de ayuda, que nos ayudaron a edificar el Estado. En cambio, a aquellos que ocupan el 20% de nuestros territorios, los recibimos cálidamente y los cuidamos. Eso lo dijo en alusión a los rusos. Por otra parte, hay una noticia que me pareció interesante, y es lo que está haciendo el Roland Garros, desarrollando lo que llaman un guardaespaldas de las redes sociales para proteger a los tenistas. ¿Cómo es eso? Aquí está. Tras una derrota, las redes sociales suelen ser cruciales con los tenistas, dice F., muchos de los cuales sufren psicológicamente por ese acoso, hasta el punto de que algunos han desembocado en depresión. Para combatirlo, Roland Garros ha puesto a su disposición un dispositivo de guardaespaldas digital que, apoyado en la inteligencia artificial, borra los mensajes duros, crueles de sus cuentas en redes y moderan otros críticos. El objetivo es preservar a los jugadores y su salud mental de manera directa o indirecta, explicó el responsable de la empresa Bodyguard, Jan Gerin. ¿Qué tal? Muy bien, qué curioso, ¿no? En fin, son las 10:56 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.